Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos que nos miran a través de la página de Facebook Lite y del canal de YouTube de la Iglesia Manantial de Jesucristo es mi Libertador, aquí en República de Nicaragua, amados hermanos. Y saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y bendiga a todo el pueblo que está en la dispersa en esta hora de una manera especial. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Sí, amados hermanos, vamos a estar dando continuación al tema, gloria sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Terroristas secretos. Gloria sea el Señor, aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor, tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo, aleluya. Dice el Señor, aleluya, mi alma alaba a Cristo. Capítulo 4, gloria sea el nombre del Señor, versículo, aleluya, versículo 6. Dice el Señor, dice la palabra del Señor tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley, tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, el libro de Judas también. Vamos a estar entrando, ¿verdad?, a leer el libro de Judas. Libro de Judas. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. En el capítulo 1, gloria sea el Señor, versículo 4, dice la palabra: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús. Gloria sea el Señor, aleluya. Podemos ver, aleluya, que la palabra del Señor nos enseña, mis amados hermanos, aleluya, el Señor hablando, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor, aleluya, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. Y vamos a estar viendo, mi amor hermano, aleluya, ¿verdad?, cómo entraron los terroristas a la iglesia, alabado sea el Señor, aleluya, ¿verdad?, primitiva, para, mi amado hermano, aleluya, lograr su obra nefada, gloria sea el Señor, contra ellos. Aleluya. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal, amados hermanos. Es el Señor, ¿verdad?, dentro de la iglesia verdadera, mi hermano Cristo Jesús. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que Él es Dios. Aleluya. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Así, mi hermano, y además el apóstol advierte a sus hermanos en el ministerio de iniquidad. Está ya orando en el versículo 7, ya que en época veía el que se introducía en la iglesia errores que
que prepararían el camino para el desarrollo del papado, mi amado hermano, aleluya. En esos tiempos, dice el Señor, pues, amado hermano, podemos ver que la iglesia, ¿verdad?, en esos tiempos, el tiempo de Pablo, el tiempo de los apóstoles, estaban sufriendo, amado hermano, aleluya, gracias al nombre del Señor, ¿verdad?, falsas doctrinas, gracias al Señor, aleluya. Entonces, amado hermano, podemos ver cómo los jesuitas, amados hermanos, cómo el poder papal, mi amado hermano, aleluya, infiltró en diversas iglesias, mi amado hermano, aleluya, para controlar a la iglesia cristiana en esos tiempos, gracias al Señor, aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Poco a poco, primero solamente y hurtadilla, después con más desembolso, conforme iban cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, amado hermano. El ministerio de iniquidad hizo progresar su obra enseñosa, blasfema, de modo casi imparciable. Las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Dice el Señor, el espíritu de avaricia y destrucción fue cortado por algunos tiempos por las terribles persecuciones que sufrían la iglesia bajo el régimen del paganismo. Alabado sea el Señor, aleluya. Es decir, amado hermano, que en esos tiempos era un tiempo, amado hermano, aleluya, bastante difícil, mi amado hermano, aleluya, porque ellos le daban a escoger, ¿verdad? Lo dice el Señor, aleluya, la vida o la muerte o la conversión, alabado sea el Señor. ¿Verdad? Que ahí también estamos hablando en los tiempos del emperador Nerón, donde mucha verdad de las iglesias, mi amados hermanos, aleluya, por mantener su integridad con Dios, amados hermanos, aleluya, mi alma alaba a Cristo, fueron quemados, amados hermanos, fueron quemados en hoguera, mi alma alaba al Señor, aleluya, en esos tiempos, aleluya. Muchos, mi amados hermanos, aleluya, gracias al Señor, mantuvieron su fe aún hasta con muerte, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, podemos ver, aleluya, cómo el espíritu de error se ensanchó dentro de la iglesia verdadera, mi amado hermano, y muchos, aleluya, que optaron, aleluya, por vivir una vida sosegada en el Señor, en la doctrina, en la palabra que Cristo enseñó, tuvieron que padecer el mismo sufrimiento que Cristo, amado hermano. Fueron perseguidos, amado hermano, y llegaron a la muerte, la voz del Señor. Entonces sigamos. Mas, habiendo cesado las persecuciones y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes, palacios, iglesias, dejó a un lado la humildad sencilla de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, la voz del Señor. Y se sustituyó los requisitos de Dios. Dice que sustituyó los requisitos de Dios y por las teorías y tradiciones de hombres. La conversión nominal de Constantino a principios de los siglos IV causa gran regocijo en el mundo, disfrazado con capa de rectitud, y se introdujo en las iglesias. Dice el Señor, aleluya. O sea, amado hermano, podemos ver en ese tiempo muchos cristianos desfalleció su fe. La fe de muchos cristianos desfalleció, aleluya,
Y las doctrinas del emperador Constantino, amado hermano, en esos tiempos, comenzó fácilmente a adentrar en muchas iglesias. Muchos cristianos que optaron, ¿verdad?, por obtener los mismos pensamientos del emperador Constantino en esos tiempos, aleluya, de Roma, es el Señor. Y posteriormente, mi amado hermano, aleluya, dejaron los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre, aleluya, es el nombre del Señor, aleluya. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó la iglesia, su doctrina ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe, y el culto de los profesaban ser discípulos de Cristo. Los cultos, ¿verdad?, de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Entonces, hermano, profesaban ser discípulos de Cristo. Estamos hablando, ¿verdad?, del papado, no es el Señor en esos tiempos, ¿verdad?, que profesaban su culto ser, ¿verdad?, ser discípulos de Cristo. Entonces, hermano, en esos tiempos fue algo, hermano, donde muchos, hermanos, se fueron tras la mezcla, hermano, de la religión papal en esos tiempos, no es el Señor, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, aleluya, porque todos sabemos que el emperador Constantino fue quien, mi hermano, creó lo que es el ecumenismo. Ellos dicen, amado hermano, que es la verdadera iglesia, pero es una mezcla de iglesia, mi amado hermano, aleluya, ¿verdad?, que ha traído, mi amado hermano, aleluya, tanto desenfreno, tanta apostasía, mi amado hermano, en el mundo entero. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, amados hermanos, podemos ver, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Dice mi amado hermano, aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús. Esta avenencia entre los paganismos, el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en los profecías, como oponiéndose a Dios, ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigántico sistema de falsa religión es obrando en el poder de Satanás, menudamente, de su esfuerzo para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Gloria sea el Señor. Entonces, hermano, podemos ver que como, aleluya, los terroristas han venido entrando, hermano, fácilmente dentro de la iglesia del Señor y están tomando nombre de divinidad. Se visten de ángel de luz, mi amado hermano, aleluya. Es decir, un disfraz, aleluya, para engañar al pueblo del Señor, mi amado hermano. Pero sabemos, ¿verdad?, y a través de la Biblia, mi hermano, aleluya, sabemos que de ahí donde va a salir, mi amado hermano, aleluya, el anticristo, gracias al Señor, aleluya, ¿verdad?, que va a reinar sobre la tierra según su voluntad, donde habla, ¿verdad?, el libro de Tesalonicenses, según el capítulo 2, alabado sea el Señor, aleluya, que se va a oponer contra todo lo que se llama Dios, donde es objeto de culto, amado hermano. Entonces, amado hermano, aleluya, podemos ver, ¿verdad?, que Satanás había esforzado una vez por hacer transigir a Cristo, y vino a donde
está el Hijo de Dios en el desierto para tentarle y mostrarle todos los reinos del mundo, su gloria. Ofreció entregarlos a todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas, alabado sea el Señor. Cristo lo reprendió, presuntuoso, tentador, y lo obligó a marcharse, pero él presentar la misma tentación, los hombres, Satanás obtiene más éxito a fin de asegurarse y ganancias mundanas. La iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, habiendo rechazado de esa manera a Cristo, y tuvo que someterse al representante Satanás, el obispo de Roma. Alabado sea el Señor en esos tiempos. Entonces, hermano, aleluya, es decir que la iglesia ya no vino a ser gobernada por Cristo, sino, mi hermano, aleluya, ¿verdad?, por el obispo de Roma. Alabado sea el Señor, aleluya. Una de los principios doctrinales de la romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de supremo autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se ha dado títulos propios de la divinidad. Se le ha dado título de Señor Dios. El Papa, véase, ¿verdad?, el apéndice, y lo ha declarado inefable. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma presentación que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto le sostiene aún por medio de la iglesia de Roma. Muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, hermano, aleluya, podemos ver y cómo, hermano, sutilmente, hermano, desde esos tiempos, aleluya, hermano, esas falsas doctrinas, aleluya, mi hermano, ha escrito Jesús, ¿verdad? El Papa ha venido, ¿verdad?, a influenciar la iglesia de Cristo en estos tiempos, mi hermano, aleluya. Podemos ver, mi hermano, que muchos, alabados sea el Señor, aleluya, fueron, mi amado hermanos, ¿verdad?, sometidos a la fuerza, a esas costumbres, mi amado hermano, aleluya, donde tenían que, aleluya, mi amados, aleluya, dar su vida, ¿verdad? Si no, ¿verdad?, se convertían a sus religiones, o la muerte. Y donde se cumplió la palabra del Señor, donde Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mi evangelio la salvará. Muchos en aquel tiempo, mi hermano, que se les sacaron la cabeza, ¿verdad?, porque no aceptaron, mi hermano, aleluya, esta reforma del papado. Pero allí en el cielo, mi hermano, le van a poner corona. Alabado sea el Señor. Entonces, mi hermano, aleluya, podemos ver, aleluya, verdad, de que Dios ha dicho, podemos ver que Dios ha hecho ilusión alguna en su palabra, que Él haya elegido un hombre para que sea cabeza de la iglesia. Y la doctrina de la supremacía papal se opone
abiertamente la enseñanza de la Santa Escritura, solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, podemos ver, ¿verdad?, que Dios ha hecho ilusión alguna en la palabra, que haya elegido a un hombre que ya sabemos que es Cristo, que es cabeza de la iglesia, amado hermano. Entonces, mi hermano, por su posición puede el Papa ejercer autoridad sobre la iglesia, mi hermano, porque se han venido infiltrando, mi hermano, secretamente, amado hermano, que hoy en día lo puedes ver quizás, aleluya, metido fácilmente dentro de la iglesia. Y eso pasaba en esos tiempos, alabado sea el Señor, que comenzaron, aleluya, a buscar estrategias, aleluya, para meterse en la iglesia en esos tiempos y controlar, aleluya, a las iglesias, mi amado hermano, y meter, aleluya, las doctrinas de demonios, mi amado hermano, aleluya, dentro del pueblo de Dios, para que el pueblo, mi amado hermano, dejara los principios del Dios que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria sea el Señor. Entonces, amado hermano, y podemos ver que en esos tiempos salió vencedora ella. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, podemos ver que los romanistas se han empeñado en buscar el protestantismo. Aleluya. Entonces podemos ver, amado hermano, que los romanistas se han empeñado en acusar el protestantismo de herejía y de haberse separado caprichosamente de la verdad. Iglesia, pero esta cargos racen más bien sobre ellos mismos. Ellos son los que erraron la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Alabado sea el Señor. Y lo podemos ver, ¿verdad?, en el libro de Judas, aleluya, capítulo 3, donde dice, mi hermano, aleluya, aquí en el libro de Judas, mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya, ¿verdad? Aleluya, dice aquí, mi amado hermano, amado por la gracia y solicitud que tenía de escribiros acerca de nosotros mismos, salvación ha sido necesaria, escribo exhortándole a que contendáis ardientemente por la fe y ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, amado hermano, podemos ver, aleluya, verdad, que en esos tiempos, aleluya, aleluya, el espíritu de concesión, el paganismo aumentó aún más el desprecio de la autoridad de los cielos, obrando por medio de directores verdad, directores inconversos de la iglesia Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento, aleluya, y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, según Génesis, amado hermano, capítulo 2, versículo 3, aleluya, para colocar su lugar el día festivo observado por los paganos con el
venerable día del sol, dice el Señor. Sí, es verdad, ellos vinieron y cambiaron el día de reposo, ¿verdad? Es el sábado, y pusieron el domingo. Gracias al Señor, aleluya. Entonces, con el objetivo que veneraran al Dios Sol. Entonces, mi hermano, estas corrientes de doctrina, mi hermano, hoy en día se están ministrando dentro de la iglesia verdadera, mi hermano. Entonces, mi hermano, aleluya, ¿verdad? Y podemos ver que ellos cambiaron ese día para, aleluya, ¿verdad? Para dar, mi hermano, el culto al sol, dice el Señor, aleluya. Pero sabemos, mi amado hermano, que el verdadero día de reposo es el sábado, dice el Señor, que es el que aprueba a Dios. Entonces, mi hermano, todas estas son enseñanzas de hombre, mi amado hermano, aleluya. Porque bíblicamente, ¿verdad? No hay otro día de reposo, más que solamente el sábado, gloria al Señor. Pero como, mi amado hermano, aleluya, paganismo, aleluya, hizo cambios, mi hermano, pero podemos ver que ellos son cambios y leyes de hombre. Pero la palabra del Señor dice que el día sábado, domingo día, ¿verdad? Veneración al sol. Entonces, todo esto es paganismo, amado hermano, aleluya. Este intento no se hizo al principio, abiertamente, en los primeros siglos. El verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, las cuales, siendo celosos de la honra de Dios, creyendo que su ley es inmutable, representaban el cumplimiento en la santidad de su precepto. Pero Satanás presidió un gran sutileza por medio de su agente para llegar al fin que se pusiera para llevar la tentación de la gente hacia domingo, y fue declarado día de fiesta, honor de resurrección de Cristo. Alabado sea el Señor, aleluya. Mi alma alaba a Cristo Jesús. Celebraban servicios religiosos en esos días, no obstante se le consideraba como día de recreo, según guardadosamente pudiesen, ¿verdad?, el sábado. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, mi hermano, que estamos hablando, ¿verdad?, en Génesis capítulo 2, verso 2 y verso 3. Entonces, mi hermano, todo esto fue para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, podemos ver, aleluya, ¿verdad?, que como las costumbres paganas, ¿verdad?, mi hermano, con sutileza vinieron, aleluya, ¿verdad?, infiltrándose, ¿verdad?, alabado sea el Señor, aleluya, dentro de la iglesia verdadera de Cristo, mi hermano, ¿verdad?, para que la iglesia de Cristo, mi hermano, no sospechara, mi hermano, aleluya, ¿verdad?, que todo esto era paganismo, alabado sea el Señor. O sea, mi hermano, aleluya, podemos ver que todo esto fue con el plan de preparar el terreno para la realización de su fanes. Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo que recargasen el sábado con la más rigurosa excepción de todo que fuese una pasada carga, aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual habían hecho
considerar y solo despreciar como institución judía. Alabado sea el Señor, aleluya. O sea, hermano, podemos ver, no es el Señor, aleluya, no es el Señor, aleluya, aleluya. Podemos ver, ¿verdad?, que el gran apóstol había logrado enseñarse en sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y como objeto de culto. Tesalonicenses capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2, 4, se había atrevido altares, el único precepto de la ley divina que señala de un modo infalible la voz del Señor. Así, hermanos, podemos ver como en esos días, en esos tiempos, hermanos, aleluya, ¿verdad? El papá vino introduciéndose los altares, mi hermano, aleluya, cristiano, aleluya, y pues el Señor enseñando otro tipo de teorías que no era la palabra del Dios que hizo los cielos y la tierra, aleluya. Podemos ver que en el siglo VI, mi hermano, el papado concluyó por formarse el asiento de su poder y quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar, gloria al Señor, aleluya, al papado. Gloria al Señor, aleluya. El dragón dio a la bestia y su poder, su trono, grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Aleluya. Sí, hermano, entonces empezaron errores. Aleluya. Empezaron errores. Los 1260 años de la operación papal predicha en las profecías de Daniel, en el Apocalipsis, Daniel también, ¿verdad? Capítulo 7, verso 25, 13, 5 y 7 versículos. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad o aceptar el culto y las ceremonias papales, o pasar la vida encerrado en los calabozos, o morir en el terremoto, en una hogueras, es el Señor, aleluya, en hogueras, bajo el hecho del verdugo. Entonces, mi hermano, en esos días era bastante difícil, gracias al Señor, para la iglesia verdadera. Y podemos verlo, ¿verdad?, en el libro de Lucas, capítulo 21, versos 16 y 17, gracias al Señor. Aleluya, que en esos tiempos, mis hermanos, muchos hermanos, aleluya, por obedecer la palabra del Señor, tuvieron que ser quemados, amado hermano, aleluya. Y gracias al Señor, decir, ¿verdad, mi hermano? Aleluya, que aquí estamos hablando de la fe de los mártires de Jesús, mi amado hermano, que estamos hablando también, ¿verdad?, en el tiempo del emperador Nerón, mi amado hermano. Aleluya, gracias al Señor, aleluya, donde esos tiempos, un tiempo difícil para la iglesia verdadera de Cristo, mi amado hermano, aleluya. Vamos a ver que como estos terroristas, mi amado hermano, aleluya, esta organización, mi amado hermano, jesuitas, mi hermano, el Vaticano, aleluya, mi hermano, aleluya, ha venido, ¿verdad?, ensanchando, ¿verdad?, aleluya, haciendo actos terroristas sobre la iglesia verdadera de Cristo. Mi hermano, aleluya, ¿verdad? Y podemos ver, aleluya, que ellos se infiltraron, mi hermano, como ángel
de luz, alabado sea el Señor, aleluya, ¿verdad? Para, aleluya, establecer su herejía, amado hermano, dentro de la iglesia verdadera de Cristo, gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que en esos tiempos, amado hermano, era bastante difícil para mucha iglesia, amado hermano, en esos tiempos, porque de los tiempos de Cristo, amados hermanos, aleluya, muchas iglesias fueron aborrecidas, muchas iglesias sufrieron, amados hermanos, por causa de Cristo. Mi alma alaba a Cristo Jesús, aleluya. Entonces, amados hermanos, y podemos ver, ¿verdad?, en los tiempos después de Cristo, mi hermano, ¿verdad?, aleluya, en esos tiempos, ¿verdad?, por ejemplo, en los años 1572 comenzó la sangrienta masacre de San Bartolomé. Este debería ser un golpe fatal para destruir el movimiento protestante, mi hermano, en Francia, gloria sea el Señor. Y todos sabemos, aleluya, que el rey de Francia, ¿verdad?, estaba arreglando el matrimonio del almirante Colindres, ¿verdad?, donde lo tiraron por la ventana, sacaron los genitales y lo sacaron fuera de la ciudad. Entonces, hermano, aleluya, ¿verdad?, que aquí ya estamos hablando ya, ¿verdad?, en los años 1572, ¿verdad?, aleluya, de esta organización, aleluya, ¿verdad?, pues el Señor hizo, ¿verdad?, el grupo de Justía y también, ¿verdad?, los jesuitas que hicieron los grandes asaltos, mi amado hermano, aleluya, donde formaron lo que es la Segunda Guerra Mundial, con el propósito, mi amado hermano, aleluya, de dar golpe de estado a todos aquellos que eran contrapeso para su doctrina en esos tiempos, gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, mi amado hermano, aleluya, dice que la sangre corría como corrientes de agua sobre los ríos, hermano, donde mataron, ¿verdad?, 10.000 protestantes, mi hermano, y sus cuerpos los tiraban en los ríos, y la sangre corría por las calles y hacia los ríos, hasta que parecía una corriente de agua, mi hermano, aleluya. Una masacre similar ocurrió en esos tiempos también, ¿verdad?, en Irlanda, ¿verdad? Para ello, los conspiradores escogieron el 23 de octubre la fiesta de Ignacio Loyola, donde la orden jesuita, el plan consistía en un levantamiento general a todo el país y todos los protestantes serían asesinados a la vez, a fin que estuvieron desprevenidos mientras preparaban los planes, hicieron actos de bondad, mi hermano, donde no escaparon ni aún 1.000 discapacitados, alabado sea el Señor. Es decir, mi hermano, que ellos lo tenían, ¿verdad?, controlado, gloria sea el Señor, aleluya. O sea, mi hermano, podemos ver que en esos tiempos también invistieron contra la organización ortodoxa, mi hermano, en esos tiempos, aleluya, ortodoxa, mi hermano, aleluya, en esos tiempos, es el Señor, donde también, ¿verdad?, le hacían, ¿verdad?, ver la muerte o la conversión, donde muchos, mi amado hermano, aleluya, ¿verdad?, fueron asesinados atrozmente en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, ahí donde esta organización, mi amado hermano, afiló sus colmillos, mi amado hermano, aleluya, lleno de sangre, aleluya, ¿verdad?, gloria sea el Señor, derramando bastante sangre inocente en ese tiempo, mi hermano. Y recordemos, mi amado hermano, aleluya, ¿verdad?, gloria sea el Señor, que en ese tiempo, amado hermano, aleluya, ¿verdad?, a los cristianos los amarraban a las ramas de los árboles, aleluya, y los mataban, los cercenaban. A la mujer embarazada le abrían el estómago, le sacaban los niños y se lo daban a los perros a comer. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. En ese tiempo también, gloria sea el Señor, a la mujer la amarraban a los árboles y le cortaban los senos y le obligaban a los maridos que miraban hasta que se desangraran, mi amado hermano. En esos tiempos, mi amado hermano, el cristianismo, aleluya, aleluya, en esos tiempos sufrió, mi amado hermano, ¿verdad?, por mantener su fe, su creencia en el Señor, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Entonces, mi amado hermano, aleluya, vamos a ver un poco, ¿verdad?,
dice que los jesuitas del papado, la raza principal, es porque ellos constituyen una sociedad sumamente secreta, hermano. Entonces, hermano, ellos secretamente, aleluya, se han venido metiendo sobre reinos, sobre países rurales, amado hermano, aleluya. Gracias al Señor, han venido, aleluya, a ocupar los puestos altos, mi amado hermano, aleluya. Alabado sea el Señor, que eso lo vamos a estar viendo, aleluya, en este momento. Entonces dice, mi amado hermano, aleluya, para poder entender lo que es la orden de los jesuitas, consideramos los siguientes citas. Alabado sea el Señor, aleluya. A través de la historia del cristianismo, el protestantismo ha sido amenazado, aleluya, por grandes enemigos. Podemos ver, mi hermano, aleluya, que los jesuitas junto con líderes del Vaticano, mi hermano, hicieron una promesa, aleluya, que donde quiera que estuvieran, mi hermano, y tuvieran la oportunidad de golpear contra el protestantismo, ¿verdad? El protestantismo, aleluya, contra la iglesia verdadera, mi hermano, y va a hacer lo posible por destruirla, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Verdad? Ese es un juramento que ellos tienen. Y mira que en este tiempo, amados hermanos, según ellos dicen que están en la última batalla. Ellos mismos lo han dicho, estamos en la última batalla, dicen los líderes del Vaticano. ¿Por qué, mi amado hermano, la última batalla? Gloria sea el Señor, porque ahorita es cuando ellos le están echando toda, aleluya, para detener el cristianismo verdadero en el mundo entero, amado hermano. Porque sabemos, mi amado hermano, que de ahí, de esta organización, es donde va a salir, aleluya, el anticristo, mi hermano, que va a gobernar terrenalmente sobre la faz de la tierra, cuyo gobierno hace de 7 años, ¿verdad? 3 años y medio levanta una prosperidad grande, aleluya, va a engañar a la nación, nos va a sellar, y los otros 3 años y medio, muerte, castigo, todo tipo de castigo que Dios va a enviar sobre, ¿verdad?, los moradores de la tierra en esos tiempos, hermano. Por eso dice que cuando el hombre diga paz, destrucción repentina vendrá, hermano. Entonces, hermano, en estos tiempos estamos sometidos, aleluya, aleluya, a este gran enemigo, amado hermano, aleluya, de la iglesia, que ha venido atacando, aleluya, a la voz del Señor para querer detener el cuerpo de Cristo, amado hermano. Miren otros países, gloria sea el Señor, podemos ver que están siendo decapitados, mi hermano, aleluya, por esta organización jesuita, mi hermano, que ha tomado otro tipo de nombre para filtrarse, mi hermano, aleluya. Es el Señor, otros países, mi hermano, que están optando por quemar los cristianos, otros, mi hermano, países, recordemos que ellos, aleluya, verdad, entraron a los países encubiertamente de maletines, sacos, corbatas, mi amado hermano, aleluya, verdad, ya no había infiltrado, cuando muchos reyes esperaban, aleluya, verdad, totalmente, gracias al Señor, aleluya, verdad, una invasión de militares con uniformes, donde entraron, mi hermano, disfrazados, mi alma alaba a Cristo Jesús, disfrazados, gracias al Señor, aleluya, verdad, con maletines. Una vez ya implantados en los lugares, comenzaron a estudiar, se prepararon, mi amor hermano, muchos quizás, aleluya, tomaron posición de ministro, mi hermano, quizás en la asamblea, en la Casa Blanca, unos, mi amado hermano, quizás se hicieron vendedores, otros, mi amado hermano, aleluya, verdad, de otro tipo de manera. Entonces así se ha venido, mi amado hermano, infiltrando lo que es, mi amado hermano, aleluya, verdad, esta organización, mi amado hermano, el cual está preparando el camino del anticristo también, mi amado hermano, aleluya. Es el Señor, aleluya, mi alma alaba a Cristo Jesús, ¿verdad? El cual muchos países en esos tiempos, por ejemplo, los países, mi amado hermano, como Rusia, Estados Unidos, que son alta en potencia, hacia el Señor, aleluya. Muchos países, mi amado hermano, van a optar por quererlo detener, pero Él los va a vencer, porque sabemos que el anticristo es el cuerno pequeño. O sea, mi hermano, aleluya, en estos tiempos estamos viviendo tiempos de la bestia, tiempo, mi hermano, donde se está moviendo esta falsa organización, mi hermano, donde la Biblia habla que su venida de Cristo está a la puerta, que viene del cielo con poder y gloria. Por eso, mi amado hermano, aleluya, dice la Biblia que el que tiene esposa, mire como que no la tiene,
Por eso dice la Biblia, mi amado hermano, aleluya, que el que no deja padre, madre, hijo, esposa, por causa de Cristo, mi amado hermano, no puede ser su discípulo, amado hermano. Y estamos viendo tiempo, amado hermano, aleluya, aleluya, de esforzarnos a través de la gracia de Cristo, amado hermano, aleluya, y dejar los sentimientos a un lado, amado hermano, y pelear nuestra salvación, amado hermano. Hoy, cuanto más estamos viviendo en una guerra, amado hermano, donde esta organización se ha movido a través de los tiempos, a través de la era, amado hermano, aleluya, de esta manera, y ha alcanzado grandes puestos, y es la que se está oponiendo contra la iglesia verdadera de Cristo. Miren, en otros países, como Canadá, la iglesia la están, ¿verdad, mi hermano? Aleluya, teniendo legalizaciones jurídicas, ministerio de gobernación en otros países, como Canadá, donde los cristianos están siendo apresados por predicar la palabra de Cristo, amado hermano. Entonces, mi hermano, aleluya, hoy en día, mi hermano, a través de la historia, el cristianismo protestante ha sido amenazado a través de la historia del cristianismo protestantismo, ha sido amenazado por grandes enemigos, amado hermano, aleluya. Pues el Señor, aleluya, los primeros triunfos de la Reforma pasaron a Roma, podemos ver, aleluya, en esos tiempos, ¿verdad? Es el Señor, aleluya, unió a través fuerza esperando completar su plan de destrucción. En ese momento se crea el orden de los jesuitas, la más cruel institución poderosa, todas las compiones del papado completamente desarraigados de la lazos terrenales. Entonces, mi hermano, dicen que ellos eran sin afecto, aleluya, sin afecto humano, muerta. El clamor efecto, mi hermano, natural. Entonces, mi hermano, podemos ver que ellos eran, aleluya, gloria al Señor, aleluya, verdad, eran terribles, mi hermano, aleluya, eran preparados para matar, alabado sea el Señor, aleluya, a los protestantes cristianos, mi hermano, que existieron en esos tiempos, o sea, el Señor, aleluya. Entonces, mi hermano, podemos ver, eran un principio fundamental de la orden, el lema de la justifica los medios por este código: emitir, robo, mentir, perjurios, asesinar, era únicamente loables, sino también donables cuando servían a los intereses de la iglesia. Bajo adversos disfraces, los jesuitas lograron influenciar en oficinas de Estado, llegando a los consejeros de los reyes, creando la política de las naciones. Se convirtieron en sirvientes, alabado sea el Señor, en esos tiempos, al servicio de sus amos. Establecieron colegios para los hijos de los príncipes, los nobles, escuelas para gente común, y los hijos de los protestantes tenían que observar los ritos papales, a todo el papá, y se exhibió toda la pompa romana para confundir la mente y activar la imaginación, de modo que la libertad que había cultivado con sangre, alabado sea el Señor, los jesuitas se dispersaron por toda Europa, y donde quiera que iban seguían su plan de avivar la figura
del Papa, alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, hermano, en esos tiempos podemos ver, aleluya, ellos vinieron, ¿verdad? Y le dieron estudios, ¿verdad? Los hijos de los príncipes, alabado sea el Señor, aleluya, es el Señor, a su propia descendencia, alabado sea el Señor, en esos tiempos, la hicieron, aleluya, intelectuales, grandes en estudio, mientras que los hijos de los protestantes, aleluya, tenían que ver las abominaciones, mi amado hermano, es decir, mi amado hermano, tenían que ser analfabetos, mi amado hermano, gracias al Señor, aleluya. Entonces, y ellos eran los grandes, ocuparon puestos, mi amado hermano, aleluya, ¿verdad? Oficiales, aleluya, para el cuidado, mi amado hermano, aleluya, del papado en esos tiempos, amado hermano, aleluya. Entonces, es decir, que de los jesuitas, amado hermano, han salido grandes militares, han salido grandes comisionados, mi amado hermano, aleluya, preparados por ellos, porque podemos ver también que ellos fueron, ¿verdad? Que Hitler, Mussolini, aleluya, en esos tiempos, amado hermano, de la Segunda Guerra Mundial, fueron preparados por los mismos jesuitas, líderes del Vaticano, amado hermano. Es decir, que esta gente son gente, mi amado hermano, aleluya, con una especialidad terrenal, gracias al Señor, aleluya, tanto en guerra, en tanquetas, tanto en teoría humana, investigaciones, mi amado hermano, aleluya. Es decir, mi amado hermano, que ellos mismos tienen las leyes, mi amado hermano, ellos mismos imponen las leyes, alabado sea el Señor, aleluya, en el mundo entero. Hoy en día, mi amado hermano, aleluya, son los que están dirigiendo reyes, gobernantes en el mundo entero, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermano, aleluya, encubiertos, alabado sea el Señor, aleluya. Porque recordemos que ellos hicieron aún, hasta los consejeros de gobernantes, alabado sea el Señor, ingresaron a la Casa Blanca, mi amado hermano, aleluya. Entonces, mi amado hermano, aleluya, podemos ver, aleluya, es el Señor que en esos tiempos, aleluya, era bastante duro para ¿verdad? Alabado sea el Señor, para, aleluya, la iglesia en esos tiempos. Vamos a ver que con este enemigo hoy en día estamos, hermanos, sujetos, aleluya, es el Señor. Entonces, hermanos, los jesuitas funcionan como policías, sacerdotes del Papa. Ellos trabajan con la mayor confidencialidad y mantienen su operación en el mayor selectividad, como cualquier persona, como corriente. Aleluya. Entonces, hermano, aleluya, ellos pueden estar en cualquier lugar. Ellos ocuparon, aleluya, puestos de comerciante, alabado sea el Señor. Aleluya. Entonces, mi hermano, al fin de reunirse, mi hermano, aleluya, para lograr su objetivo, mi hermano, contra la iglesia verdadera de Cristo. Por eso el tema se llama, mi hermano, los terroristas secretos, alabado sea el Señor, aleluya. Entonces, mi hermano, alabado sea el Señor, podemos ver que de estos tiempos, cómo han ido trabajando esta organización y estos tiempos, está trabajando de esta misma manera, alabado sea el Señor, y siempre en contra de la iglesia verdadera de Cristo, alabado sea el Señor, aleluya. Recordemos que los jesuitas, los líderes del Vaticano de Roma, hicieron los asaltos más brutales, mataron a mujeres, niños, cristianos, hermanos, y líderes de esa organización ortodoxa, hermano. Entonces, hermano, es el Señor, aleluya, y es como dice la palabra del Señor, amado hermano, aleluya, que, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, amado hermano, aleluya, que dice la Escritura, amados hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo también desecharé el sacerdocio, porque olvidaron mi ley. Dice, hermano, aleluya, hoy en día, en estos tiempos, hermano, es bueno
estudiar este tipo de estudio, amado hermano, aleluya, porque a través, ¿verdad?, de estos tiempos, vamos a ver cómo esta iglesia ha venido operando, infiltrándose aún dentro del pueblo de Dios para llevar a la iglesia verdadero a la política, amado hermano, aleluya. Hoy en día, ¿cuántos están, aleluya, gracias al Señor, verdad, aleluya, en esa mezcla de religiones, alabado sea el Señor, aleluya, que tarde o temprano les va a pasar como Irlanda, como en París, mi hermano, aleluya. Es el Señor, que el enemigo lo agarró y lo masacró y no tuvieron donde escapar, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Hoy en día, mi hermano, tenemos que optar por, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya, buscar, mi hermano, aleluya, la palabra del Señor, ser gobernado por la palabra del Señor, amado hermano, aleluya. Nunca olvidar lo que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, amado hermano, en la segunda carta de los Tesalonicenses, que predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal, mi hermano, aleluya. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que antes venga primeramente la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, mi hermano. Y recordemos que Pablo habló, mi hermano, que ya ese espíritu está operando ya, mi hermano. Entonces, mi hermano, está operando, ¿verdad?, en el Estado romano en esos tiempos, mi hermano. Aleluya, gracias al Señor. Entonces, podemos ver el Estado romano, ¿verdad?, desde tiempos, mi hermano, antiguos, mi hermano, aleluya, fue fuerte, mi hermano, hierro de caliente barro, mi hermano, que la piedra cortó sus pies, la piedra cortó sus pies, que representa, mi hermano, aleluya, la caída del paganismo. En los tiempos de Daniel, aleluya, la sabiduría pagana cayó, porque Dios le reveló a Daniel, ¿verdad?, la estatua, ¿verdad?, la revelación de la estatua. Entonces cayó la sabiduría pagana, entonces de los consejeros paganos, ¿verdad?, Nabucodonosor. Entonces, mi hermano, y recordemos que la otra piedra que salía del monte representa, ¿verdad?, el paganismo, ¿verdad?, esa fuerte potencial del paganismo que representa el romano en estos tiempos también, mi hermano, aleluya, que es la que tiene, mi hermano, aleluya, montones de organizaciones en el mundo entero, mi hermano. Gloria sea el Señor, que siempre está vistiéndose con un manto de santidad, de humildad, mi hermano. Gloria sea el Señor, aleluya, ¿verdad?, para esconder su identidad. Gloria sea el Señor. Pero hoy, a través de este estudio, estamos viendo, amado hermano, aleluya, que cuál es su propósito de esta organización, mi amado hermano, aleluya. Pero sabemos que la iglesia de Cristo, amado hermano, no vamos a ser destruida, amado hermano, aleluya. Alabado sea el Señor, por manos humanas, aleluya. Sino, mi hermano, aleluya, que la iglesia de Cristo va a desaparecer de la tierra hasta cuando Cristo venga, mi hermano, y el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, mi hermano. Aunque muchos están siendo muertos, mi hermano, aleluya, pero el Evangelio sigue siempre. Esta organización, desde esos tiempos, mi hermano, ha querido detener el cristianismo, ¿verdad? El mismo Cristo lo mataron a los apóstoles, mataron a millones de cristianos, mi hermano, aleluya, gracias al Señor, ¿verdad? Mártires que no abandonaron su fe en Cristo, gracias al Señor, aleluya. Muchos fueron encarcelados, muchos, aleluya, obtuvieron grandes condenaciones, amado hermano, aleluya. Muchos quizás le quebraron su hueso, muchos, mi hermano, fueron decapitados, muchos fueron quemados en hoguera, pero mantuvieron su fe en Cristo. Entonces, mi hermano, ellos fueron los verdaderos mártires de Jesús, amado hermano, que habla Apocalipsis capítulo 17, mi hermano, aleluya, ¿verdad? Porque, aleluya, gracias al Señor, dieron su vida por el revolucionario Cristo, amado hermano, aleluya. Entonces, amada iglesia, hoy te insto en esta hora, si está pasando pruebas, está pasando persecución en el mundo entero, donde quiera que estés, aleluya, dispersa, aleluya,
Gloria es el Señor. Yo te insto a través de los padecimientos, si estás quizá en cárcel, aleluya, si estás siendo apresada por la palabra de Cristo, yo te insto en esta hora, gloria es el nombre del Señor, aleluya, que siga adelante, aleluya, en la fe que es en Cristo Jesús, aleluya, es el Señor, porque la venida de Cristo está a la puerta, amado hermano, aleluya, gloria es el Señor. Y recordemos, amado hermano, que el que gobierna la iglesia es la palabra, mi amado hermano. El que dirige la iglesia es la palabra, mi amado hermano. Por eso le dijo el Señor a Pedro, gloria es el Señor, aleluya. Nos dijo Pedro, es el Señor, aleluya. Dice, sobre esta roca edificarás mi iglesia. La iglesia tiene que estar edificada en Cristo, amado hermano, no en otra cosa más que solamente en Cristo. La iglesia es llamada, amado hermano, a predicar a Cristo, mi amado hermano. Ese es el mensaje, Cristo, la iglesia. La iglesia no puede tocar otro tema que no sea la Biblia. Pero hoy en día, amado hermano, en esta noche hemos tocado un poco, ¿verdad?, de la Biblia y hemos estudiado historia, ¿verdad?, catología, historia, aleluya, que ocurrieron en la vida real, mi amado hermano, para entender la escritura, amado hermano, aleluya, ¿verdad? Que por qué, aleluya, Judas hablaba, mi amado hermano, aleluya, capítulo 1, ¿verdad? Un solo capítulo, capítulo versículo 4, donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido predestinados, aleluya, hombres impíos, aleluya, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, hablaba en esos tiempos porque había mucha doctrina dentro de la iglesia, mi hermano, que estaban entrando, mi hermano, aleluya, ¿verdad? Y le animaba a la iglesia, mi hermano, a seguir adelante en la doctrina y a ser sobrio, mi hermano, a estar despierto contra la herejía, mi hermano, aleluya, contra la apostasía, mi hermano. Todo aquello, recordemos que no es la Biblia, es apostasía. Todo aquello que no esté en la Biblia es apostasía, mi hermano, ¿verdad? Apostasía. Aleluya. Todo aquello que no es Biblia, todo aquello que se enseña, aleluya, que no está plasmado en la Biblia, es apostasía, hermano. Hoy en día muchos han optado, ¿verdad?, en poner términos humanos, aleluya, pero es apostasía. Entonces, hermano, todo aquello que es la Biblia no es apostasía, hermano. Todo aquello que es los pensamientos del Señor no es apostasía, la voz del Señor. Entonces, esta palabra es la que rige. Esta es la palabra que nos tiene que regir, pastores. Esta palabra, por amor a ella, tenemos que apartar el oído de muchas cosas, amado hermano, aleluya, ¿verdad? Que quizás muchos quieren establecer, mi amado hermano, aleluya. Entonces, hermano, nosotros por eso tenemos que ser lectores de la Biblia y ver lo que es de la Biblia y mirar lo que no es de la Biblia. Lo que no es de la Biblia hay que rechazarlo. Entonces, Romanos 16:17 dice, hermano, que nos fijemos en aquello que, ¿verdad?, que causan divisiones con respecto a la doctrina del Señor. Dice que no apartemos de ello, que nos dividamos, pero que no nos dividamos de aquellos que están viviendo conforme a la palabra. Entonces, hermano, en eso consiste nuestra división. ¿Cuánto hoy en día el Señor nos están diciendo que somos imparciales, somos extremistas? Aleluya, porque no optamos a sus teorías. Y hay que ver, mi amado hermano, aleluya, mi hermano a Cristo, aleluya, que nosotros como pastores tenemos que optar en obedecer la palabra del Señor, obedecer la Biblia, obedecer las escrituras, amado hermano. Entonces, mi hermano, y por obedecer a ellos, muchos dicen que somos imparciales, somos extremistas, somos ilegalistas.
Aleluya. Pero la palabra que nos insta, mi hermano, estamos en el mundo, pero no tenemos que cargar las obras del mundo, hermano. Muchas iglesias se han corrompido en doctrinas de hombres. Hoy en día, para vivir a su manera, están hablando de esta manera, que los que predicamos la santidad somos ilegalistas, somos extremistas. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, casualmente, un día de esto en el bus venían hablando ahí, diciendo que habían hermanos que eran extremistas, demasiado. Pero es la Biblia, mamá hermano, la que nos enseña que tenemos que vivir una vida de obediencia, una vida conforme la palabra del Señor. Mamá hermano, aleluya, que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hora. Espero que esta reseña, amado hermano, porque es una reseña, aleluya, ¿verdad?, haya sido bendición para tu vida, amado hermano, y que esta reseña te pueda abrir la mente, amado hermano, aleluya, a lo que hoy en día, ¿verdad?, estamos sujetos, aleluya, estamos sujetos a cárcel, estamos sujetos a que la gente nos desprecie, estamos sujetos a que nos maten, estamos sujetos a que la gente nos odie por amor a Cristo, por amor a esta palabra. Estamos sujetos, amados hermanos, a mucho abuso en estos tiempos, amados hermanos. Aleluya. ¿Verdad? Que nos aborrezcan, pero todo esto está plasmado en la Biblia, que Cristo lo dijo. O sea, amados hermanos, pero a través de los sufrimientos tenemos que seguir adelante, amados hermanos, como dice el libro de Hebreo. Aleluya, que los profetas anduvieron errantes, anduvieron de aquí para allá perseguidos por los gobernantes en aquel tiempo. Elías fue perseguido por los gobernantes en aquel tiempo, por las autoridades, por predicar la verdad. Entonces, hermano, muchos tuvieron pieles de cabro, de oveja, vestillas. Muchos fueron a los desiertos, yendo a cavernas oscuras, amado hermano, gracias al Señor, por vivir a Cristo. Esto se dio en la iglesia primitiva también. Muchos en el tiempo, ¿verdad?, del emperador Nerón, muchos los mandaban a matar y tuvieron que ir a cavernas, pasaban 7 días, meses metidos en las cavernas, amado hermano, donde no miraban la luz del sol, alabado sea el Señor, por las duras persecuciones, mi amado hermano, que había en contra de la iglesia verdadera de Cristo, amado hermano. Entonces, amado hermano, aleluya, no desde ahorita, ¿verdad? Muchos están optando, ¿verdad?, por perseguir a la iglesia, las persecuciones, sino que esto, mi hermano, viene de tiempo, amado hermano, de Cristo, tiempo antiguo, amado hermano, donde por causa de la palabra del Señor se está, aleluya, ¿verdad?, haciendo estos agravios contra la iglesia del Señor. Pero sabemos, mi hermano, que nuestra recompensa es grande. Gracias le damos que en Nicaragua todavía, pues no han, ¿verdad?, terroristas, aleluya, han impuesto leyes, ¿verdad?, que golpeen contra, ¿verdad?, el no predicar en Nicaragua. Gracias al Señor, aleluya, gracias le damos a Dios, que todavía en Nicaragua no se ha impuesto, aleluya, ley aberrante de casar hombres con hombres, mujeres con mujeres. Le damos gracias a Dios, que todavía Dios ha puesto temor en los gobernantes de Nicaragua, ¿verdad?, que todavía estos actos aberrantes, hermano, no se aprueben en Nicaragua, no, hermano, sino que están en contra de la injusticia, hermano, aleluya, de las maldades de Nicaragua, que muchos, ¿verdad?, se aferran a hacer maldad. Me explico, alabado sea el Señor. Dice, hermano, aleluya, y la Biblia dice, hermano, el Señor, que las leyes son para los que hacen lo malo, para los corruptos. Las leyes son para los que matan. Las leyes son, hermano, para los que la infringen, la ley. Pero la Biblia dice, mi hermano, que el justo, el que hace lo bueno, va a andar confiado. Hay que hagan leyes, mi hermano. Aquí no hay leyes, mi hermano, rígidas. Dice que el justo va a andar confiadamente, mi hermano. Aleluya. Yo sé que va a estar como un león confiado, pero el malvado, el malhechor, dice la Biblia, que va de nación en nación huyendo, hermano. Entonces, hermano, Señor, tenemos que estar confiados, como viendo al invisible. Pues bueno,
yo pensaba predicar, mi amado hermano, ¿verdad? ¿Verdad? Una cosa, pero Dios añadió también otra cosa. Entonces, amado hermano, tenemos que saber comprender a Dios, amado hermano, ¿verdad? Buscar palabras que sean reveladas por Dios también, ¿verdad? Palabras que Dios nos baje, porque recordemos que los profetas hablaron con respecto a lo que se vivía en el tiempo, ¿verdad? Que ellos vivieron, amado hermano, ¿verdad? Lo que se estaba viviendo. Entonces, hermano, hoy en día, creo que estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Tenemos que hablar, mi amado hermano, aleluya, lo que el Espíritu nos diga. Muchas veces he tenido la oportunidad, mi hermano, de que predico y no me doy cuenta de nada, y hasta después me voy dando cuenta de que cómo estaba la situación, pero no es uno, más hermano, sino que es el Espíritu de Dios el que pone, mi amado hermano, aleluya, ¿verdad? La palabra como es. Voy a tener un gran sermón, mire, pero el Espíritu Santo es el que habla. No puede ser un gran sermón con todo, ¿verdad? No me estoy justificando porque a mí me gusta estudiar. Estudio bastante la Biblia, estudio bastante lo que es catología, pero muchas veces, ¿verdad? Dios es el que determina, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, como le explicaba, no me justifico, ¿verdad? Porque el predicador o el que enseña no se puede justificar, ¿verdad? Que, aleluya, porque tiene que estudiar, pero muchas veces muchos se justifican, ¿verdad? Para los que están estudiando homilética, porque no estudian. Y dicen, bueno, yo no porque te predico lo que este predico, pero no estudiar. Entonces, porque hay muchos que estudian, más hermano, y es Dios el que determina. Entonces, más hermano, siempre, ¿verdad? Tenemos que predicar lo que es la Biblia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, bendiciones. La paz de Cristo sea con todos. Aleluya. Y predicamos la palabra, no por rivalidad, por contienda, ni por ser mejor que otro predicador, sino que predicamos con la humildad que el Espíritu Santo nos ha dado, mi hermano, conforme el conocimiento que Él nos ha dado, mi hermano, y lo hacemos por amor, por amor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones, la paz de Cristo sea con todos.